¿qué me diría usted si yo le contara algunas experiencias que tienen como protagonistas a estos peluditos, estos seres que van a cuatro patas por toda la casa alegrándonos el día a día, con sus ladridos, cariños que nos dan de vez en cuando en forma de compañía, una que otra lamida, ronroneo, y que, en opinión de su servidor, no son mascotas simplemente, sino integrantes de la familia? Se cuenta por muchas partes que los animales pueden ver cosas que nosotros no, sentir presencias, oler el miedo, y por ello, muchas veces sirven como protectores en más sentidos de los que nos podamos imaginar. Pero también hay seres que deciden tomar la forma de estos animalitos. ¿Para qué? No lo sabemos, pero eso es un poco de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Así que permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, desde donde Iván Zamora nos cuenta esto. Cuando me mudé a la Alcaldía Benito Juárez, esto ya hace unos años, cuando iba a la mitad de mi carrera, el traslado del día a día, la verdad, se me complicaba tanto. Por lo que aproveché que en mi trabajo tenía un buen puesto, me pagaban bien y comencé a rentar una casa en una zona bonita, sencilla y tranquila de esta alcaldía. Desde el primer día que llegué como hasta los 3 meses todo fue de lo más normal. No hubo nada extraño, la calle era tranquila, los vecinos también, en su mayoría era gente mayor de la tercera edad. La casa, ni se diga, muy bonita, espaciosa, parecía que no tenía mucho tiempo que la habían construido o remodelado. Y fue en una noche, cuando de repente me despertó un sonido desde la cocina. La calle, les digo, durante el día era de lo más tranquila, entonces en las noches era todavía más, no había absolutamente ningún sonido. Así que fácil pude identificar que sonaba como si alguien estuviera moviendo cosas en la cocina. Trastes, las sillas, una mesita que tenía al centro, incluso los cajones de las alacenas. Me levanté rápido con el teléfono en la mano listo para llamar a la policía. Cuando llego a la cocina, todo completamente a oscuras. Si alguien había entrado, lo estaba haciendo todo sin encender ni una luz. Y ahí, entre la oscuridad de la casa y un poco de luz que entraba por una cortina que tenía apenas cerrada la mitad, estaba un cerdo. No parecía ser un cerdo común, de mascota tal vez, porque era enorme, gigantesco. Había visto cerdos de rancho por mi abuelito que tenía muchos y solíamos visitarlo. Pero este era una exageración. No sé cómo cabía dentro de la cocina ni había tirado las sillas y mesas. No pude verlo bien porque, les digo, estaba oscuro. Solo veía su silueta, sus orejas junto a su cara volteando hacia mí. Y los dos, sé que nos quedamos viéndonos el uno al otro, completamente en silencio, quietos. A mí nunca me han dado miedo ni los perros de la calle, mucho menos un cerdo. Pero el tamaño era lo único que sentía que no cuadraba, no era normal. Y eso, sinceramente, sí me dio miedo. Bueno, no sé si miedo o pendiente de que me fuera a hacer algo. Tomé una escoba que había dejado en la cocina y comencé a espantarlo. No había visto, pero la puerta de la cocina estaba semiabierta. Así que cuando lo comencé a ahuyentar, él salió corriendo por ahí empujando la puerta. Y cuando salí a buscarlo para asegurarme de saber de dónde había venido, de qué vecino era, por cuál parte del patio había entrado, porque, en serio, no les miento, mi patio no era nada del otro mundo en cuanto a tamaño ni entradas. Solo tenía una por un pasillo que conectaba hacia la calle rodeando la casa. Y la otra era directo hacia la entrada de mi casa, por la cocina donde estaba yo. Salí luego de encender las luces, pero de ahí no escuché ya absolutamente nada, ni vi a dónde había corrido aquel cerdo. La puerta del pasillo tampoco la escuché.
y rápido fui hacia allá luego de comprobar que no estaba por ninguna parte de allá atrás. La puerta del pasillo tenía el candado cerrado. Era imposible que hubiera pasado con ese tamaño por alguno de los barrotes. Así que esa noche no recuerdo ni qué pensé para tranquilizarme, que se había metido por algún hueco del patio, alguna pared que conectara el patio de los otros vecinos o qué sé yo. Pero me fui a dormir pensando en eso, y que al día siguiente preguntaría a algún vecino que me encontrara. Y cuando amaneció, eso hice. Luego de hacer mis cosas, que avanzara un poco la mañana y antes de hecho de ir a un tianguis en mi día de descanso, en fin de semana, coincidí con una vecina, una señora de unos 50 años más o menos. Después de lo típico de hablar entre los vecinos, saludarse y todo eso, saqué el tema del cerdo, preguntando así directamente si por aquí alguien tenía algún cerdo de mascota. Y a ella le cambió la cara que tenía de gusto por estar platicando a una de preocupación. ¿Por qué preguntas, mijo?, me dijo. Yo le conté todo lo que a ustedes, que se había metido a mi casa, que era enorme y que no sabía de dónde había salido ni cómo había entrado. Y ella se me quedó viendo. Nos hicimos un poquito más hacia arriba de la banqueta y me comenzó a contar. Mire, joven, le voy a contar algo, pero no se me vaya a asustar. Y desde ahorita le digo que yo le ayudo con eso. Pero es que en su casa, antes era una vecindad, pequeñita de unas 2 casas. Y siempre, ay no hombre, me da pena, pero siempre teníamos problemas los vecinos de aquí con una señora que vivía en esa vecindad. Y es que esa señora, no sé si era cierto o no, decían que era una bruja. No, no me malentienda, no era de las que se convertían en cerdo o en animales, no. Pero es que siempre le andaban reclamando porque ella sí admitía que tenía un cerdo, o más bien, que tuvo uno cuando se lo reclamaban. Pero es que había fallecido hace mucho, y no sabíamos en ese entonces si lo decía para calmarnos, pero ella contaba que a ella también la molestaba ese cerdo en las noches. Siempre se metía a su casa y no sabía cómo. Aparte ya ni vivía ese animalito. Había fallecido hace mucho y dice, te repito, no nos consta, pero es que también lo hemos visto como para no creerle ahora. La señora decía que en vida ese cerdo no era tan grande a como lo vemos ahora. Ella nos dio unos consejos de cómo cuidarnos, unos amuletitos que si no le creíamos y no confiábamos en ella, que los hiciéramos nosotros. Nos dio los nombres de las piedritas y piecitas que llevaba ese amuleto que tenías que colgarlo en la puerta de tu cocina. Y al menos eso hicimos unos vecinos y yo de por aquí. Y no te apures, mijo, hoy te hago una y por favor, la cuelgas o si quieres te digo cómo hacerlo y lo haces tú. Me avisas lo que prefieras, pero, por favor, que no pase de hoy si te es posible. Porque siempre nos decía esa señora que a ese cerdo nunca lo tenías que ver en la luz, o en alguna parte donde le pudieras ver bien la cara, porque no tenía cara de cerdo. Por ello dicen que es la razón por la que se mudó otro vecino de aquí a 2 casas, pero eso no nos consta. Lo que sí es que hazte eso, o pasa al rato que regreses aquí a mi casa por uno y ya lo cuelgas. Cuando me contó todo eso mi vecina, la verdad, no dudé ni un segundo en lo que me estaba diciendo. ¿Cómo podía hacerlo, después de haberlo visto con mis propios ojos? Nos quedamos platicando un rato más y sí, que le aceptaba el amuleto, que luego de mis vueltas pasaba a su casa, y me fui. Después de ese día, no hay momento en que no dejara colgado ese como tipo pendiente que me dio mi vecina. Y les juro que solo ese día vi a ese cerdo. Y es que, desde que me dijo el detalle de la cara del cerdo, no quería averiguar si era cierto o no lo de su rostro. Porque me acordé que, no sé si esté relacionado o no, pero cuando mi abuelito tenía su rancho, el que les comenté al inicio, él tenía un sobrino que falleció a los 30 años. Esto nos lo contó hace tanto.
No sé si sea lo mismo, les repito, pero bueno, ya me dirán ustedes. Mi abuelo me contó que su sobrino en aquellos años le ayudaba a mi abuelo con los animales y todo lo de su rancho. Pero una noche, él, como vivía al lado de la casa de mi abuelo en una casita aparte, salió una noche porque escuchó que los animales estaban muy alborotados. Chillaban, se movían, corrían para todas partes y él se levantó primero para ver si alguien andaba ahí, algún ladrón u otro animal que les pudiera hacer daño. Mi abuelo sí escuchó todo el ruido. Se puso los zapatos rápido, salió de su casa y, en la puerta, se topó de frente a su sobrino, quien le decía más que pálido de la cara, apenas respirando porque claramente algo lo había asustado. No podía articular palabras el pobre hombre, diciendo que un cerdo tenía cara de señor, con cuernos y que se estaba riendo de él. En ese momento dice mi abuelo que su sobrino falleció de un infarto enfrente de él. Cuando llegó la ayuda no pudieron hacer nada. Y eso no es que no sea importante como para no continuar contándoles, pero en esa ocasión a mí me recordó lo que me había contado mi abuelo. Así que no me quise arriesgar y le tomé la palabra a la vecina. Y no me ha vuelto a pasar nada extraño en la casa, aunque no les miento. Viviendo ahí ya no me volví a sentir tranquilo. Espero pronto poder enviarles una fotografía del amuleto que me dio la señora, por si alguien lo conoce o sabe sobre eso. Solo espero regresar de un viaje y se las envío. Había escuchado sobre algo así, que fuera posible que un animal, descartando temas de brujería y demás, tuviera esta apariencia. De ser así, ¿qué podría decir que es? ¿Un tipo de demonio? ¿Un ser del bajo astral? Coméntenos, en lo que nos vamos ahora con otro relato. Ahora directo hasta la ciudad de Cuenca, en Ecuador, desde donde Emilia Cabrera nos cuenta esto. Al igual que en muchas familias, mi abuela vivió durante mucho tiempo con nosotros, y no es que no tuviera dónde vivir o quien cuidara de ella, sino que todos queríamos que pasara tiempo con nosotros. Por lo que luego de hablarlo en varias ocasiones, todos de acuerdo incluyéndola a ella, pusimos su casa en renta y movimos sus cosas a la nuestra, ya que si bien no le faltaba nada aquí, ese ingreso extra de la renta se lo quedaba ella enteramente y lo usaba para salir con sus amigas y otras cosas que necesitara, por lo que era un doble beneficio, tener ese dinero asegurado y no pasar sola sus días, pues mi abuelo había fallecido hace poco. Ella siempre tuvo una afición especial por las plantas y los animalitos. A nosotros nunca nos molestó porque era muy responsable con ellos y se ganaron nuestro cariño fácilmente. Sin embargo, procuraba solamente quedarse con uno solo, ya sea algún perro pequeño o un gatito. Les menciono esto porque ella era de perro o gato que veía en la calle solo, perro o gato que recogía, alimentaba y le buscaba quien lo adoptara. Nos pedía ayuda a nosotros, sus nietos, para ello, para encontrar quien le quisiera dar un hogar, lo cual nunca fue molestia, al contrario, pero cómo nos dolía cuando nos tocaba verla despedirse de ellos. Elsa fue la gatita afortunada que siempre se quedó con nosotros. Y sí, sé lo que están pensando, Elsa es un nombre de persona, pero es que mi abuela siempre trató a los animales de la forma más respetuosa posible, sin exagerar. Así que pido una disculpa si alguien de la audiencia se siente ofendida por el nombre, aunque son más comunes los nombres de personas en animales de lo que pensamos, y no es en forma de burla ni nada. Yo te voy a hacer compañía, así como mi familia a mí, le solía decir a la gatita cuando caminaban hacia su habitación para dormir, ya que Elsa nunca se dejó adoptar estando con mi abuela. Incluso cuando ella cayó en cama se mantuvo en su habitación durante la mayor parte del tiempo, salvo algunas ocasiones que se sentaba en las ventanas, caminaba por la casa, pero era innegable que ella tenía un apego muy fuerte con mi abuela. Llegó un punto en el que ya no podíamos tener a mi abuela en casa debido a su salud.
una situación delicada que requería atención todo el tiempo, por lo que estuvo unos 2 meses en el hospital con las mayores atenciones hasta que, luego de estar luchando día a día, falleció. Elsa tuvo un gran bajón de ánimo desde el primer día que se fue. La veíamos triste, decaída, y no es que sea gran cosa el darse cuenta del estado de ánimo de un animal, ya que se comporta completamente distinto a lo que acostumbras al verla día a día. Dejaba la comida, no se acercaba ya mucho con nosotros, se la pasaba durmiendo, intentábamos jugar con ella con una pelotita que tenía, pero ni eso, ni la volteaba a ver. Hicimos lo que pudimos para que pudieran estar juntas cuando mi abuela estuvo internada, pero el hospital era muy estricto con los animales, entonces no, solo nos quedó esperar a que mi abuela pudiera salir. Cuando mi abuela falleció, pensamos que por más amor que le diéramos a Elsa, ella siempre la iba a extrañar, que no se nos iba a recuperar fácil, por lo que nos preparamos con todo para que no se nos fuera a morir de tristeza, en lo que nosotros también atravesábamos el duelo. Le compramos juguetitos, la llevamos al veterinario, pasábamos mucho tiempo con ella, etc. Pero nada de eso funcionaba. Sin embargo, pasaron los días. Cuando regresábamos del velorio de mi abuela, cargando sus cenizas en una urna donde las habíamos colocado, y apenas cruzamos la puerta, Elsa corrió directamente con mi mamá, quien era la que las traía. Hace mucho que no veíamos que se moviera así. Se frotaba en sus piernas, comenzó a maullar, a ronronear, siempre viendo hacia arriba. Durante toda esa primera noche, Elsa se quedó junto a la urna, acostada debajo del mueble donde la teníamos protegida con una vitrina a prueba de que algún empujón pudiera tirarla. Y esto no fue solo la primera noche, sino todas las noches dormía donde mismo. Y poco a poco comenzó a recuperar su estado de ánimo volviendo a la normalidad. Ya comía, caminaba más, se paseaba por la casa, se acercaba a nosotros, se nos subía a las piernas. Y siempre fue bastante cuidadosa con la urna. No se le acercaba mucho como para recargarse, pero a veces yo la veía frotándose con ella, en el vidrio más bien. Hoy en día, pasados ya unos 5 años de aquello, la gatita también se nos adelantó en el camino. Y a ella también decidimos llevarla a cremar y dejar sus cenizas al lado de mi abuela. Nunca nos explicamos cómo es que ella sabía que mi abuela estaba ahí, que esas cenizas eran de ella. Pero pues son cosas que nunca vamos a saber con certeza. Imagínense, si los animales pudieran hablar. Se dice que los animalitos pueden ver y sentir cosas que nosotros no, como decíamos en un inicio. Podrá usted creer o no creer en ese sentido que solo ellos saben si lo poseen, pero no hay dudas de que sí ven cosas que el simple ojo humano no. Tenemos varios relatos que nos han dado fe de ello, y también nos hacen pensar, preguntarnos, en que si al igual que nosotros, ellos tienen otro mundo que a veces se pueda conectar con el nuestro. Bueno, escuchemos este testimonio de Alejandro Cárdenas, quien desde Oaxaca, México, nos cuenta esto. Cuando era niño vivía con mis padres y mi hermana mayor solo por 2 años. Cuando yo tenía 10 años de edad nos regalaron un perrito, uno que desde el primer momento nos robó el corazón no solo a mi hermana y a mí, sino a todos en casa. Mi tía era quien había llegado con un cachorrito de apenas 1 mes, criollo, color café, ojos muy bonitos color café clarito. Crecer con él en esa parte de mi vida, la verdad es que no sé qué hubiera sido de mí si no nos hubiera acompañado. Mi abuela, luego de 1 año que nuestro perrito viviera con nosotros, lamentablemente falleció. Uno de mis tíos también, y eran los familiares adultos con quienes más convivía dentro de la familia de parte de mi madre. Entonces, sí, fue un golpe muy duro para mí. Pero él, Mole, como le pusimos, ya que a mi familia siempre le encantó esa comida y el color de nuestro perrito le hacía toda la justicia. Siempre me hizo compañía. Agradezco a mis padres que dejaban que se acostara en mi cama o en la de mi hermana siempre y cuando lo limpiáramos antes un poco. Porque sí,
Esos días de verdad fueron tan duros para mí, y despertar con él sinceramente me repuso de una forma que no me podía hacer a la idea de qué tan bien nos hacía su compañía. Pasó el tiempo, los años, yo cumplí 13, y de la noche a la mañana, Mole comenzó a enfermarse. Vomitaba casi a todas horas, hacía del baño con mucha sangre, no comía, casi ni se movía. Y claro que rápido le comenté a mis padres una vez llegaron del trabajo. Y así como entraron a la casa, lo tomamos y lo llevamos a la veterinaria. Sin embargo, una vez que entró, ya no salió. Mole ya no podía, no tenía fuerzas. Y no supimos en qué momento fue que se enfermó de eso, pero falleció de parvovirus un día después. No sé cómo expresar lo que mi yo de 13 años vivió en ese entonces. Incluso me sentí mal durante mucho tiempo porque sí, la pérdida de mis familiares me había dolido hasta el alma, pero el que Mole se nos fuera, de verdad es que no podía. Sé que un puberto preadolescente no sabe nada de la vida en esos años, pero sentía que el mundo se me había acabado. No podía asimilar que mi Mole se nos había ido, tan rápido. Y lo que más me dolía era que él había fallecido en la veterinaria, en un lugar donde no nos vio, donde no supe si estaba asustado o qué. Y en eso pensaba, día, noche, y en una mañana, cuando pasados, no les miento, 2 días desde que se fue, en la mañana de un miércoles, nunca se me va a olvidar, me despierta algo. Me levanto de la cama medio dormido, hasta me puse unas sandalias que usaba en ese entonces para ponerme de pie y sacar a Mole al patio porque había escuchado claramente que me estaba ladrando en la puerta de mi cuarto. Él siempre hacía eso cuando quería salir al patio para hacer sus necesidades, pero cuando me pongo de pie, recuerdo que Mole ya no estaba. Pensé rápido que era porque lo extrañaba, que aún estaba acostumbrado a la rutina de estar con él y por eso tal vez lo había imaginado. Pero en eso, mi hermana me abre la puerta rápido y la escuché que había llegado corriendo a mi habitación. Cuando la abre, la veo con los ojos llorosos, diciéndome casi gritando que Mole había ladrado, preguntándome si lo había escuchado también. Ahí fue cuando ya no pude y comencé a llorar también diciéndole que sí, que también lo había escuchado. Y ahí nos tienen a los dos, llorando en la puerta de mi cuarto. Ya era seguro que no lo había imaginado. Mole había venido a despedirse. A nuestro perrito lo enterramos en el patio, y a día de hoy ahí sigue en su cajita donde descansa en casa de mis padres. ¿Y usted comparte su casa con algún peludito? ¿Algún integrante de la familia que tenga escamas, más de 4 patas, plumas? ¿Y cómo se llaman? Ellos, a pesar de que en ocasiones nos desesperen, tengamos que corregir conductas, recoger algún desorden, se porten mal, sabemos que, sin dudarlo, darían la vida por nosotros. Su amor es completamente incondicional, puro, y es por eso que nos duele tanto cuando parten de nuestra vida. Ellos están una parte de nuestras vidas con nosotros, físicamente al menos, pero nosotros con ellos estaremos durante toda su vida, cada año que tengan de vida. Y creo que de cierta forma se quedan con nosotros una vez parten de esta vida, no solo en cada recuerdo que tengamos de ellos, sino en otras formas. Si tienen la oportunidad, conviva con ellos, caminen en el parque junto a ellos, jueguen porque si para usted tal vez son solo unos minutos, sin dudas, para ellos es la mejor parte de su día. ¿O usted qué piensa? Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.